Bienvenidos. Continuando en el módulo sobre propiedades periódicas de los elementos y enlace químico, a continuación hablaremos en el segundo punto sobre la tabla periódica. Iremos desarrollando dos puntos importantes sobre la misma y para ello nos referiremos al sistema Newland, luego sobre el sistema Mendeleev. Bueno, con respecto a la tabla periódica, primero hay que tener algo importante, y es que al inicio, en la medida en que se iban descubriendo nuevos elementos, iban surgiendo dudas y se buscaba de alguna manera agruparlos en función de sus propiedades. Entonces, pues los científicos empezaron a notar que al agruparlos de cierta manera, también estas propiedades tenían como una repetición. Entonces empezaron a notar, y de allí va surgiendo esa periodicidad en lo que respecta a su comportamiento, y va entonces iniciándose ese concepto periódico, y como eran columnas en las cuales se agrupaba, ya empieza a hablarse como una especie de tabla, hasta que pues después de varios años ya se le acuña con el concepto de tabla periódica. Primero pasemos al sistema Newland. Newland pues empezó a organizar sus grupos de elementos en lo que él llamó la ley de las octavas. Como músico, pues las octavas a nivel de la música, cada nota vuelve y se repite. Él al inicio pues se rieron de él, sin embargo sí había cierta relación. Cada 8 elementos, en función de su peso atómico, él empezó a organizarlos y vio cierta relación en cuanto a las propiedades de esos elementos. Era uno de los iniciales sistemas para organizar los elementos, así que tenía muchos fallos. Sin embargo, pues fue una base para ir encontrando y armando lo que conocemos actualmente. Viendo estos trabajos de Newland, surge el cual estaba de acuerdo con muchas cosas de Newland, con su arreglo. Sin embargo, empezó a notar que habían ciertas incongruencias, que habían ciertas cosas que no encajaban. La tabla que vemos en estos momentos no es la tabla que usó Mendeleev, pero guarda mucha similitud con la que él tenía en ese entonces. Él empezó a ordenar los elementos en ese momento conocidos en función de propiedades físicas y de sus pesos atómicos. Entonces él las ordenó en periodos o filas horizontales de 7 filas y en 8 columnas que llamó grupos del 1 al 8, unos como A y otros como B. Entonces mientras más a la derecha se estaba, era no metal, y más a la izquierda eran los metales. Claro, esta tabla, como les mencionaba, es una tabla actual. Sin embargo, en los tiempos de Mendeleev había muchos espacios, porque pues los pesos atómicos son decimales, promedios, y pues habían metales que se entrecruzaban uno con otro. Incluso habían algunos espacios o huecos, y gracias a ello se predijo la existencia de muchos elementos que posteriormente fueron descubiertos. Entonces, volviendo pues a lo que decía Mendeleev, él pues separó en estos
columnas y periodos o filas a nivel horizontal los elementos. En la actualidad, gracias a los trabajos de Newland y luego de Mendeleev, se han, digamos, reformado, se han separado el grupo de lantánidos y actínidos, los cuales antes estaban incorporados dentro de la tabla de Mendeleev, y se han hecho otras subclasificaciones ahora en función de los números atómicos, y de esa manera no solo en las propiedades físicas sino también químicas. Así que de esta manera tenemos una aproximación y en función de su periodicidad.